Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este tema del fin de semana para conocernos a sí mismos plena y profundamente. Muy buenas noches para las personas que se conectan en este momento. Vamos a ver una conferencia más del temario de fase A. Esta es la conferencia número 34 y como lo decíamos ayer, nos va a dar un poco más de forma a esas leyes de fuerza de las cuales nosotros mismos debemos hacernos dueños. Esa ley de avance, esa ley de fuerza, esa ley de seguir adelante, es eso que nosotros debemos empezar a aplicar en nuestra vida para no perder ese impulso, para no perder como el ánimo a continuar con un trabajo espiritual. Y bueno, para eso vamos a ver esta conferencia del día de hoy. El Centro de Gravedad Permanente es una conferencia donde nos va a ayudar a entender por qué necesitamos tener un centro de trabajo en función de nuestra conciencia. Entonces veamos que no existiendo una verdadera individualidad dentro de nosotros, hemos hablado que somos muchas personitas dentro de nosotros mismos, pues resulta imposible que haya una continuidad de propósito. El propósito para todo el ego, para cada uno de los defectos, es poderse manifestar. Entonces está la ira, está la pereza, está la codicia, está la lujuria. Todos ellos tienen una forma de expresarse, de querer manejar el cuerpo físico y así va a ser muy imposible que nosotros queramos tener un verdadero centro de trabajo, un verdadero centro de gravedad dentro de nuestras prácticas, de los tres factores, de las diferentes cosas que nosotros debemos hacer para empezar a conocernos a nosotros mismos. Veamos que ese individuo psicológico es pues toda nuestra psiquis, hace que no haya como tal una individualidad. Viven muchas personitas, cada uno tiene sus propias responsabilidades, sus propias cosas, sus propias preocupaciones. Vemos que la vanidad se preocupa por unas cosas, está el yo codicioso que se preocupa por otras. Vemos en todos nuestros aspectos de formas de ser, nuestras fachadas, nuestras apariencias, cada uno de nuestros yoes psicológicos quiere y tiene como tal entonces un propósito para existir. En el momento en que nosotros empezamos a trabajar nuestra psiquis, vamos a irle quitando el propósito a la lujuria, el propósito de existir a la pereza, a la ira, a la lujuria, bueno, a todos estos aspectos. Eso debemos tenerlo nosotros muy claro. Sabemos que entonces dentro de nosotros van a existir personas que, por decirlo así, hablar del sentido de responsabilidad sería algo más que imposible. Nosotros pensamos que la responsabilidad es cumplir de forma muy juiciosa una tarea, ser puntuales en algo, pero ¿cuál es la mayor responsabilidad que nosotros debemos tener en el objetivo de la vida? Pues es un trabajo interior. Cada uno de nosotros, esa es la mayor responsabilidad. Pero si no existe esa individualidad, ese único sujeto psicológico, sino que existen miles y miles de formas de ser equivocadas de nosotros mismos, ¿dónde está el sujeto responsable? Lo que un determinado yo afirma en un momento, luego entonces en otro puede negarse a esto, no se tiene ninguna seriedad debido al hecho concreto de que en un momento uno afirma una cosa, pero luego puede llevarse la contraria. Entonces podemos ver con respecto a la lujuria. La lujuria en algún momento quiere algo, espera algo. A veces las personas tienen un ánimo de experimentar el amor, las cosas así, pero luego vienen entonces todos estos procesos del adulterio y no, ¿cuál amor? Eso, placer, satisfacción, eso, conocer esto, conocer esto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo ese propósito que nosotros teníamos en un momento se va perdiendo. Ahora, hay algo de lo que nosotros debemos observar con lupa y es ese autoengaño. Nosotros consideramos que no nos autoengañamos, pero cuando somos negligentes con nosotros mismos, ahí estamos dándole digamos como abriéndole las puertas a este defecto del autoengaño donde nosotros decimos no, pero no es tan grave lo que yo he hecho en mi existencia, no me he portado tan mal, sí he cometido uno que otro error o tengo estos defectos, pero no son tan graves. Si nosotros seguimos considerándonos buenos, perfectos, que no hay nada de cambiar, pues ahí vamos a seguir por el camino del autoengaño. Así las cosas sean muy obvias para los ojos de los demás, si no son obvias y no son concretas para nosotros mismos, ¿cómo vamos a buscar ese verdadero cambio? Entonces, lo grave de todo esto es que las personas hablan de la responsabilidad o de la moral pensando que son cosas externas de la personalidad de nosotros, ser cumplidos con algo en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Pero, ¿cuál es esa responsabilidad que nosotros debemos tener?
¿Cuál es ese sujeto responsable dentro de nosotros mismos? Nuestro cuerpo físico es como un templo, es nuestra casa. Y si nosotros no tenemos esa responsabilidad de empezarle a dar un orden, pues entonces, ¿cómo vamos a poder salir de todo ese caos en el que nos encontramos nosotros psicológicamente hablando? Hay personas, y se ven en estos estudios, que llegan, resplandecen con un ánimo, con una fuerza, tienen un anhelo que uno dice, esta persona, chévere lo que dice, se oye sincera. Quiere empezar a trabajar con toda la parte esotérica, empezar a trabajar sobre sí mismo, descubrir su sabiduría y hasta juran consagrar toda su existencia a este tipo de estudios o al conocerse a sí mismos, anhelan esa autorrealización. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede más adelante? Se dice entonces que ese idilio, ese enamoramiento, ese compromiso no dura mucho, porque por tal motivo, justo o injusto, entonces ya la persona se defrauda, abandona el trabajo, como no se da cuenta de la responsabilidad que tiene esto, que el trabajo interior no es soplar y hacer botellas, no, requiere esfuerzos, requiere sacrificios conscientes, lo que hablábamos ayer, aprender a sacrificar todos esos sufrimientos y dolores, entonces abandona el trabajo y termina afiliándose a cualquier organización, a cualquier secta, a cualquier religión, donde a la persona le hacen pensar que está mucho mejor, que no es necesario hacer nada, que con creer en un libro o en un líder o con escuchar ciertas cosas ya digamos que su alma está a salvo, que eso no es tan así lo que usted tiene que hacer, eso crea acá y con uno que de su familia que esté aquí, todos están a salvo. Entonces, ese es el autoengaño. Nosotros nos consideramos que no hemos caído tan bajo, entonces pues no tenemos nada que cambiar y debemos aprender a trabajar sobre nosotros mismos. Todo este ir y venir, todo este incesante mariposeo, a trascender de un lugar al otro, de escuelas, de sectas, se debe a toda esa multiplicidad de defectos psicológicos que están dentro de nosotros y que cada uno de ellos lucha por su supremacía. Como lo decíamos ahorita en el principio, la lujuria quiere experimentar unas cosas, más adelante viene el orgullo, luego viene la pereza, luego viene la envidia, hay yoes que unos están en contra de otros, entonces así, por eso es que siempre vamos a estar de un lugar al otro, de un lugar al otro, lo que en un momento quiere un defecto, ya en otro momento viene otro defecto, cualquier yo posee a la máquina humana, como tiene su propia forma de pensar, tiene sus propias ideas, cada defecto tiene su propio criterio, pues entonces es apenas normal que se genere este cambio. Muchas personas hablan de la bipolaridad y que es una nueva enfermedad del nuevo siglo, pero si nosotros nos analizamos muy seriamente, en un día normal podemos ver toda esa bipolaridad que tenemos. Es que en un momento estamos felices, luego tristes, luego eufóricos, contentos, luego amargados. Todo eso es digamos, como esa manipulación de todos nuestros defectos psicológicos, así como podemos ver en la imagen. Somos como un muñequito activado por hilos invisibles que de alguna forma en el momento en que se monta un yo psicológico a través de nuestra personalidad, entonces nos manifestamos. Es apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización en organización, haciendo que nosotros nunca podamos enfrentarnos a un verdadero y serio trabajo psicológico. El sujeto en sí, entonces, como lo decíamos ahorita, no somos más que máquinas, que robots, lo hemos visto también en la conferencia de criaturas mecánicas, que tan pronto nosotros viene un defecto, luego viene el otro, servimos es como un vehículo para que cada uno de ellos se manifieste. Ahora, lo que nosotros hablamos ahorita del autoengaño. Hay unos yoes místicos que nos hacen considerar a nosotros mejor dicho, tal vez ya estamos avanzando mucho en este camino, nos autoengañan a través de las experiencias astrales o cierto tipo de acercamiento con nuestro propio ser o con nuestra propia conciencia y ya pensamos que hicimos mucho. Ah, no, yo ya pude experimentar lo que es una meditación, ya experimenté que el desdoblamiento astral existe, así esto es así, pero nos enfriamos, es decir, que vamos perdiendo esa fuerza. Esos yoes místicos se autoengañan después de abandonar tal o cual secta o grupo religioso, resuelven creerse en dioses, lo que veíamos nosotros importantísimo de aprender a trabajar ese fanatismo y esa mitomanía, que es lo que hace que las personas en algún momento pierdan el avance, entren en entropía, se enfríen
y ya mejor preferimos creernos dioses. Entonces son todos estos sujetos que se manifiestan como terribles santos, brillan como luces fatuas, pero por último terminan desapareciendo. Es decir, enfriándonos a nosotros completamente y dejando que no podamos tener un centro de gravedad en un trabajo interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? El tema se llama centro de gravedad. Y la gravedad, ¿qué es? Es una fuerza que nos mantiene en determinado, bueno, digamos hablándolo acá como conocemos la gravedad en la Tierra, es lo que nos mantiene en la Tierra, lo que nos mantiene en el piso. Pero entonces el centro de gravedad está refiriéndose a a donde nos mantenemos nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede y qué estaba desenvolviendo Meli en la primera parte de este tema? Que como tenemos tanta multiplicidad, pues cada grupo nos puede estar centrando en determinadas cosas, pero al fin y al cabo no tenemos un centro de gravedad permanente, ¿sí? La responsabilidad verdadera es de la conciencia, pero todos los defectos están jalando para un lado y para el otro. Entonces, pues a determinados defectos, pues entre comillas dijéramos, pues no se le puede, o sea, no se le puede creer que tiene un centro de gravedad permanente hacia la conciencia, que es un yo. Así entonces, así tengan muy buen ánimo y demás, si no se mantienen, hay personas que llegan y asoman al trabajo interior, asoman al querer practicar y demás, pero luego viene un yo, de pronto se le atraviesa una oportunidad de negocio o se le atraviesa una oportunidad bueno, lujuriosa o bueno, tal vez en un punto bueno, quiere probar determinadas cosas y demás de desequilibrio con sus vicios y entonces dicen, no, yo no me le meto todavía a esto, abandonan el camino, la persona inclusive puede llegar y decir, no, más adelante me meto de lleno, por ahora no, ¿y qué sucede? Que en cualquier momento entonces empieza a ser tragado por la vida. Si lo que le pasó a muchas personas y puede estar sucediendo a cualquiera de nosotros si no nos centramos, si no estamos enfocados en nuestro objetivo de trabajo interior, de la autorrealización, de mejora constante y demás. Si uno no lucha contra la vida, pues la vida se lo traga a uno, se lo devora o bueno, o nosotros nos dejamos tragar de cada una de las cosas que suceden. Por eso es que otra vez vamos a decir, mientras no eliminemos esa multiplicidad, si nosotros no nos enfocamos hacia la conciencia, no nos mantenemos conectados con la conciencia, si no estamos conectados es con los determinados defectos, pues nunca no va a existir en nosotros un centro de gravedad permanente. La autorrealización, toda esa liberación completa del 100% de conciencia, la creación de los vehículos, la experimentación de la verdad, de lo real, de cada una de las cosas superiores y tener acceso a la verdad que hay en cada cosa y ayudar a varios en el camino, pues sabemos que todo eso implica que nos conectemos continuamente con la conciencia y que ella y nosotros nos enfoquemos en cada uno de los objetivos para cumplirlos e ir avanzando paso por paso, como lo vimos en el tema de ayer, que era las octavas que se iban dando con cada cosa, ¿sí? Y bueno, y en el trabajo interior. Entonces, por eso es que se dice que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente que se enfoque en el camino de la autorrealización, ¿sí? Ahí diremos que por eso es que es muy extraño o muy rara la persona que verdaderamente esté uno a uno con sus objetivos muy pendientes, sin desviarse, sin salirse, para que logre la autorrealización. Vamos a ver que lo normal, o entre comillas, pues sí, sí, lo normal es que mucha gente se entusiasme. Cuando hicimos la publicidad para, por ejemplo, este curso virtual gratuito, muchísimas personas en un momento empezaron a atender ese llamado al curso, se animaron y demás, pero en cualquier momento algo sucede, llega, no tienen una continuidad y en un punto pues se van saliendo de los grupos, van dejando de participar bueno, y en un punto pues ya definitivamente dejan completamente su trabajo interior. Lo extraño es que alguien se quede, lo extraño es que alguien siga avanzando y vaya ganando esas octavas como lo estábamos diciendo ayer. Eso es lo extraño, porque a la final mucha gente y se está animando,
pese a que es para pocos, ¿no? Aquí hay pocos con un anhelo espiritual real. Ciertamente entonces es una verdad que esto que hace la conciencia, esto que hacen los seres de conciencia despierta, esto que trata de hacer el sol absoluto, ¿m? Es un experimento muy complicado. ¿M? Es muy complicado y muy difícil este experimento solar. ¿M? ¿Por qué? Pues ya vemos que con toda esa multiplicidad que cargamos y demás, pues siempre hay muchas cosas que nos están jalando para afuera para otras cosas. Dentro de nosotros, aún así, existen, existe todo lo que necesitamos para ascender, existe todo lo que necesitamos para volvernos eso denominado hombres solares, verdaderos hombres, ¿sí? Estado espiritual avanzado, estado espiritual de hombre, en donde podemos desarrollar muchas de las cosas que tenemos que desarrollar para la conciencia y para las demás conciencias. Sin embargo, pues hay que aclarar que no es seguro que todas esas cosas que tenemos, que vamos a llamarlos, son gérmenes, ¿sí? Son semillas de cada una de esas cosas que podemos eh, llegar a tener, llegar a hacer. Pero aún teniendo todo eso, lo más normal es que uno a uno se vaya perdiendo esas posibilidades, que esos gérmenes no crezcan, que no se genere todo para que se pueda desarrollar completamente el camino interior, el hombre solar. ¿M? Lo normal es que se vayan perdiendo, que cada una de las cosas se vaya contaminando, se vaya dañando. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no usamos esa semilla, cuando nosotros no llegamos bueno, a desarrollarnos y a crecer interiormente como si fuéramos una plantica que está creciendo interiormente y se desarrolla y da unos frutos y da unas cosas, pues ¿qué sucede? Pues si la semilla no se convierte en una planta, sino una cosa, pues esa semilla quiere decir que se perdió esa semillita que se sembró ahí. Sí, se sembró, tenía todas las posibilidades de ser una gran planta, de dar grandes cosas, si no se cuidó ese ambiente en el cual se desarrollaban las cosas, ¿cuál es el ambiente? El ambiente es enfocarnos en los propósitos, el ambiente es todo ese trabajo interior que vamos a desarrollar, el ambiente es el trabajo interior, la revalorización, bueno, la creación de los vehículos, todo ese desenvolvimiento es el ambiente. Pero si no, entonces, ¿qué pasa? Pues si no tenemos cuidado tampoco de nuestra semilla, que es la energía creadora sexual, y pues todo el tiempo estamos contaminándola y demás, pues se va a perder todo. ¿M? Es así como diremos, nuestra semilla que va a dar origen a volvernos hombres solares está en la energía creadora del espíritu. El esperma en el varón y el óvulo de la mujer están vivos y es una energía de vida tan poderosa que puede hacer unas creaciones internas con ayuda de nuestra conciencia. Pero, ¿qué sucede? Si esa semilla que está en nuestras glándulas, pues germina y se genera una continuidad de propósitos hacia las creaciones de la conciencia, excelente. Se necesita simplemente tener el enfoque, el norte, el bien claro los objetivos, la claridad para cumplir los objetivos que, bueno, en esencia son todas estas pistas que estamos dando, y bueno, tener un cuerpo normal, ¿sí? Entonces una persona dice, ay, no, pero es que yo no soy tan agraciado, pero sí sé, no, no importa, tiene su complemento y desde que tenga, pues digamos, su cuerpo físico normal, bueno, puede hacer todo, ¿sí? Puede hacer todo. Pero si los científicos, estas personas que en un punto quieren también hacer determinados experimentos, pero hacia sus propios intereses, en donde no participa la conciencia, empiezan a hacer ensayos con nuestra semilla, con nuestras glándulas, con nuestras partes internas, pues definitivamente no se va a poder desarrollar eso superior y bueno, vamos a perder esa oportunidad. Así parezca salido de los cabellos, así parezca que no es congruente con la realidad, las hormigas ya pasaron por un proceso similar en un pasado remoto aquí en nuestro mismo planeta. Las hormigas, aunque, bueno, uno
se maravilla de la organización que tienen ellas, de la perfección que maneja en bueno, en su distribución de cada una de las funciones y demás. ¿Sí? Bueno, tiene un orden maravilloso. Al fin y al cabo, nosotros vamos a ver que si la persona internamente despierta conciencia o si puede tener acceso a esas bases de datos, a los archivos de la vida que están aquí en nuestro planeta para cualquiera de la humanidad y puede ver que esas hormigas en un tiempo pasado fueron una raza humana, ¿sí? Estuvieron poblando la Tierra y fueron una raza humana que se desvió del propósito trascendental y que se convirtió, aunque se convirtió en una poderosa civilización socialista, pues a la final estaba desviándose de todo lo espiritual y estaba acabando con cada una de esas partes internas que lo iba a llevar convertirse en hombres solares. ¿Mm? Eso no está en la historia. Los historiadores nada saben de esto y bueno, eso pasó hace muchísimo tiempo. Se escapa de pronto de cada una de esas cosas, pero internamente eso se puede vivenciar. Entonces, en esa humanidad que se volvió poderosa pero socialista, en un punto eliminaron las sectas, las religiones, el libre pensamiento, el libre albedrío y quisieron ser totalitarios y se enfocaron a desarrollar una serie de cosas solamente para sus propios intereses, ¿sí? Bien. Bueno, esto que nos ilustra Camilo, también lo hemos visto en la conferencia número 8, en esas dos leyes de la evolución y de la involución. No queremos decir con esto entonces que las personas se conviertan en hormigas, no. Fue una raza que, así como han existido muchas razas en este planeta, ya llega a un punto donde ya pierden su objetivo, pierden el centro de gravedad en la conciencia, se vuelven materialistas, se vuelven anarquistas, digamos que se elimina completamente esa iniciativa individual, el derecho a tener un ánimo espiritual. El animal intelectual entonces se precipita por el camino de la involución. Cuando nosotros ya llegamos a culminar esas 108 existencias, entonces empezamos a penetrar por esos 9 círculos dantescos de los que se habla en la Divina Comedia. Estos miles y miles de años. Entonces uno observa, por ejemplo, ese hormiguero, cualquier hormiguero que nosotros miremos, y uno se da cuenta de ese orden que tienen, de esa disciplina que tienen. Eso quedó de alguna forma ya de todo eso que se organizó, que se volvieron totalitarios en un 100%, y podemos también ver esa mecanicidad en ellas. A todo esto, ¿qué más se puede añadir? Los experimentos científicos que se hizo en aquella época, en aquella raza. Nosotros pensamos que es que el hombre de la antigüedad era solamente de piedra y de De pies las descalzos cavernas. y de las cavernas. No, uno puede ver todas esas creaciones que hicieron, todos esos monumentos que levantaron. Tenían un avance, digámoslo, tecnológico que en un punto los llevó a hacer experimentos científicos, trasplante de órganos, como lo estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, de glándulas. Las glándulas tienen una función muy importante en nuestro cuerpo físico. Es terrible que los señores de la ciencia atenten contra esto, que es que manejan las hormonas de nuestro propio cuerpo físico y de los demás vehículos que tenemos. Entonces esto es algo atroz. Ensayos con hormonas, etcétera. Todo esto llevó a que se empezaran a degenerar. Toda aquella civilización, uno ve todos esos movimientos relacionados con el orden social, relacionados o establecidos. Vemos, por ejemplo, que ellos tienen allá pues la reina, tienen estos órdenes, se volvieron mecánicos. Veamos, por ejemplo, en aquella época se heredó de padres a hijos y hoy uno, como lo decía ahorita, no se llena más de asombro al ver un hormiguero. Uno puede ver todo ese orden, pero no podemos lamentar más que su falta de inteligencia y es el resultado involutivo de esa humanidad. Nosotros también, cuando ya perdamos toda esperanza, como está pasando hoy en día, donde ya nos materializamos completamente, nos estamos polarizando, estamos perdiendo nuestra propia naturaleza. Hoy veo un hombre o se ve una mujer y ya ni se sabe qué es, porque hoy en día lo normal y común es decir, no, todavía no he definido mi sexo. Ahí podemos ver nosotros todos esos procesos de degeneración. Entonces ya sencillamente la semilla en nosotros empieza a dañarse, empieza a podrirse, y lo que decía Camilo ahorita es que esos gérmenes o esas semillas en la mujer está, los óvulos en el varón está el esperma. Pues ¿qué sucede cuando no hay un medio
consciente para que esto germine, que cree en nosotros ese hombre solar? Pues sencillamente se pierde ese trabajo, ese ánimo de hacer algo con nosotros mismos y vamos a involucionar y a degenerarnos espantosamente. Esto lo podemos ver en muchos procesos de nuestra existencia, pero también nuestro ego nos va a llevar a todo esto. El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente, además de ser difícil, ha dado muy pocos resultados. Podemos ver a lo largo de esta humanidad un puñado de hombres pequeños son los que han venido a salir a darnos este conocimiento. Han habido muchos Cristos, Buda, el Cristo Jesús, Krishna, Mahoma, Moisés, acá en Centroamérica, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Viracocha con los incas. Bueno, han habido ciertos hombres que han venido a despertar ese ánimo por el camino de la autorrealización. Lo ideal sería que todas las personas, toda la sociedad pudiera volcar ese interés en trabajar. Entonces, por eso se dice que ese experimento que está haciendo el Sol difícilmente ha dado muy pocos resultados y crear hombres solares solo es posible cuando existe una cooperación de cada uno de nosotros. Entendamos algo que veíamos en el cambio radical y es que debemos tener una como esa responsabilidad, pero también un ánimo enfocado a la autoobservación de nosotros mismos, a nuestro trabajo interior. Debemos tener un sentido propio de querer cambiar. No es algo de aparentarlo, no es algo de, fulano hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. No, es algo que deben hacer en el fondo de nosotros, de querer trabajar con nuestra energía, de querer desintegrar nuestros defectos y de querer hacer un trabajo de llevarle este conocimiento a todas las personas. Solo así es que vamos a poder darle un ambiente adecuado a esa semilla que está dentro de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. El centro de gravedad en este momento, ¿en dónde está? Esa es la pregunta que vamos a hacer en esta conferencia. Bueno, muchas personas dirán, ¿pero qué es el centro de gravedad? Bueno, tenemos una personalidad. El centro de gravedad de nosotros está en función de nuestra personalidad. Lo veíamos en el país psicológico, que entonces el médico se desenvuelve en sus pacientes, sus medicinas, sus recetas, hospitales, clínicas. Ese es el centro de gravedad, por ende va a conocer todo lo relacionado a ese mundo. Veamos el músico, una persona que tiene un ánimo con un instrumento empieza a conocer músicos de aquí y acá y eso lo lleva a relacionarse con personas de ese mismo sector, digámoslo así, el comerciante. El abogado, el psicólogo, cada uno de nosotros tiene un centro de gravedad de acuerdo a nuestra personalidad, pero nuestros defectos psicológicos, de acuerdo a ese perfil, a ese rasgo psicológico que más resalta en cada uno de nosotros, también hace que tengamos un centro de gravedad. Miremos, por ejemplo, los que manifestamos la ira así fácilmente en el día, cuántas veces dejamos que ese centro de gravedad se apodere de nuestro trabajo, nos quite la autoobservación, nos quite la vigilia y duremos bravos o con rencor o con fastidio, con orgullo, bueno, la lujuria también, la pereza, todo esto es imposible si nosotros no empezamos a robarle como ese tiempo a nuestra personalidad, a nuestros defectos y empezamos a dárselo a la conciencia, es decir, empezar a sacar esa disciplina, esos serios trabajos que nosotros debemos empezar a tener. ¿Cómo podríamos tener entonces nosotros una continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis ese centro de gravedad? ¿Cómo sería establecerlo en nuestro trabajo psicológico? Empezar a mirar cómo planeamos nuestro día. Con esto no estoy diciendo que entonces debamos empezar a enfocar 18 horas de trabajo. Es algo que se debe hacer progresivamente, pero nosotros mismos nos damos el avance a nuestro propio trabajo interior. Si empezamos con 20 minutos de meditación, bueno, no nos vamos a quedar toda la vida así. Una primera semana, luego vamos sumándole más tiempo, las prácticas, vamos a ver cómo es de interesante quitarle a veces una horita o horita y media al sueño, por ejemplo, para experimentar un desdoblamiento astral. Entonces todo esto a nosotros nos va a ir animando. Ese va a ser el centro de gravedad de la conciencia, irlo traspasando de la personalidad a la conciencia, de todos nuestros defectos a la conciencia. Entonces, cualquier raza creada por el Sol ciertamente no tiene otro objetivo dentro de la naturaleza que servir a estos intereses de la creación y al experimento solar. Una persona puede decir, uy, no, pero se oye muy frío eso que se dice, pero es que la realidad, ¿cuál es el objetivo de nosotros como raza, aria, o de nosotros como seres humanos?
de los hombres y de las mujeres, pues funcionar para que nosotros mismos podamos crear dentro de nosotros ese hombre solar. No vinimos aquí a convertirnos en más egoicos, en más materialistas, en más crueles, en más malvados. Todo eso a nosotros nos va a llevar a la degeneración, mientras que tener ese centro de gravedad en la conciencia nos va a llevar a nosotros a empezar a tener una seria realidad, una convicción objetiva, un ánimo de trabajar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si el Sol fracasa con ese experimento, así como este planeta ha dado varias razas, ¿qué ha sucedido con las diferentes razas? Pues sencillamente ese logos, ese Sol, ese experimento va a perder todo interés en una raza así y de hecho pues esta queda condenada a la destrucción y a la involución. Entonces, las personas tal vez que tengan conocimiento del campo, imaginémoslo, donde tenemos todo un ánimo de sacar un cultivo de maíz. Compramos la semilla, compramos la mejor semilla, está garantizada, es decir, que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de poder hacerlo. Y bueno, entonces la persona del campo empieza a sembrar su cultivo, pero resulta que pasan los días, pasan las semanas y no, tal vez el clima no sirve, la tierra donde se sembró era una tierra demasiado seca o demasiado húmeda, no habían los componentes necesarios. Pues, ¿qué va a suceder con esta persona? Va a perder todo interés y pues lo más lógico sería más bien levantar todo eso, limpiar la tierra, mirar cómo se le devuelve los nutrientes a ese lugar, a ese lote, esperar un tiempo y volver otra vez con un nuevo lote, digamos, de producto, o de maíz o de frijol, de lo que sea. Así sucede con el sol. Si cada una de estas razas no va a generar lo que debe generar, no va a despertar ese hombre solar dentro de sí, pues sencillamente va a tener que sucumbir ante grandes catástrofes, grandes cataclismos, y es todo lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de las diferentes historias de todas las culturas en este planeta. Así es, porque en la humanidad, bueno, esta humanidad lleva un tiempo, pero como lo estábamos desenvolviendo en el tema, y bueno, que eso es a la luz de la verdad, sí, hay varias razas, cada raza tiene un tiempo, y cada raza, pues, el enfoque de cada raza es un aprendizaje de amor y sabiduría para que salgan unos y se autorrealicen, otros puedan empezar un camino, bueno, y todo es un aprendizaje, pero al fin y al cabo todos venimos a esta manifestación, ya lo hemos visto desde el tema número 8, todos venimos aquí por un proceso de amor y sabiduría que es la autorrealización. Entonces, ¿qué sucede? Que sí han salido, como estaba diciendo Meli, han salido unos cristos, han salido unos maestros para la humanidad en cada una de las razas. eh, es más, en esta raza también han salido, en el transcurrir de los años han salido algunos maestros, pero pues aún así es como decía Meli, tenemos un sembrado y muy pocos se dieron, muy pocos llegaron y dieron sus frutos. Bueno, pues se recogen eso y al fin y al cabo se está sembrando, se está sembrando, se está sembrando, pero se recoge poquito, se recoge poquito, se recoge poquito en un punto, entonces ya la raza involuciona, ¿sí? Y ya lo que decíamos, los gérmenes que van a dar un desarrollo ya se atrofian, ya se dañan, ya definitivamente no puede entonces generarse ya todo el desenvolvimiento, ahí es cuando ya va a desaparecer esa raza. Por eso es que así sucumbió en un punto la Lemuria, sucumbió la Atlántida antes de nosotros y así en un punto llegará el momento del gran cambio para esta raza. Y será en función progresiva o, bueno, o violentamente, con grandes catástrofes irá cambiando todo, Es algo mecánico. va a ser algo mecánico. Y igual siempre hay un tiempo y eso está así, pues, digamos, eso está definido. La creación entonces vamos a hacerla si nos independizamos del centro de gravedad que tenemos con el ego o con los diferentes yoes. Debemos, otra vez lo repetiré, debemos enfocarnos a conectarnos y a tener un centro de gravedad en la conciencia, ¿sí? Debemos entonces dejar de autoengañarnos de que sí, de que estamos trabajando para la conciencia cuando seguimos alimentando a los yoes, cuando seguimos alimentando al ego, ¿sí? ¿Qué pasa con todos los defectos? ¿Qué pasa con todos los yoes? Los yoes que llevamos en nuestro interior son de tipo lunar,
Lunar quiere decir es lo contrario al anhelo superior trascendente de la experimentación, bueno, de la experimentación de lo real. A eso se refiere lunar. Entonces, ¿qué es lunar? Lunar es toda esa satisfacción de las vibraciones bajas, de la ira. Entonces, no, que me gusta el placer de esto, me gusta, bueno, la lujuria, el deleite lujurioso y demás. Si lo solar sería querer experimentar y buscar el amor, hacer un trabajo sobre esos defectos, ¿no? Pero lo lunar está con los defectos. ¿M? En modo alguno, si no nos independizamos de esa fuerza egoica que es lunar, si no estableciéramos en nosotros un centro de gravedad permanente hacia la conciencia, pues nunca vamos a eliminar ningún defecto, vamos a cargar eso mismo, nos va a arrastrar la vida a cada una de las cosas con el ego y pues hasta ahí vamos a llegar, vamos a morir igual. ¿Cómo podríamos disolver todo eso si no tenemos una continuidad de propósitos? Va a ser imposible. ¿De qué manera entonces vamos a cumplir esa continuidad de propósitos? De nuevo. Entonces, tenemos unos pasos para avanzar. ¿Sí? Tenemos que resolver, entonces hay algo que resolver, listo, ese va a ser el primer propósito. Resolvamos lo que tenemos que resolver para meternos de frente a nuestro trabajo interior. Luego, ¿qué viene? Luego viene el ganar la castidad, ese sería el otro propósito. Sea soltero o sea casado, igual hay que procurar el ganar la castidad. El soltero entonces va a tener también un propósito de conseguir pareja, el casado a perfeccionar todo para seguir avanzando y bueno, así sucesivamente. Luego el propósito de prender el fuego, de hacer iniciación por iniciación y desenvolver en octavas cada una de las cosas que pues se deben desarrollar, que ya lo vimos en el tema anterior. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que sucede? Miremos cómo estamos. Esto es algo, bueno, la verdad es algo triste para cada uno de nosotros y para la raza. En este punto de influencia lunar se ha perdido verdaderamente el anhelo por lo solar, el anhelo por lo trascendental. Todo interés por eso, esa inteligencia solar ya está, es en el sentido de la involución. ¿Qué veíamos en el tema número 8? En el tema número 8 decíamos, hay una evolución en donde se están desarrollando ciertas cosas, pero mecánicamente viene la involución. Y la involución es que todo mecánicamente se está dando y está cumpliendo un ciclo, pero no hay una revolución para la conciencia. Entonces aquí que vemos, por ejemplo, las personas siguen metidas en sus procesos de materialismo, en sus procesos de, bueno, literalmente todo lo superficial, ¿sí? Veamos estas imágenes que a la final nos tornamos tan superficiales que ya lo trascendental no cabe, ya toda la vida está en función de lo superficial, de lo físico, de toda la personalidad. Y eso es una involución y degeneración en la que estamos en este punto en la humanidad. No es posible que surja de acuerdo a esa mecánica, porque así como hay una evolución, hay una involución. Entonces, pues a la final, si no nos revolucionamos con nuestra conciencia, nada va a trascender. O sea, hay muchas personas que piensan, no, eso vamos a hacer mejor más adelante, ya lo habíamos desenvuelto en el tema número 8 y no. Así como hay una subida, hay una bajada mecánicamente. Y nosotros nos convertimos en simplemente máquinas de nuestros defectos. Entonces el defecto viene, nos mete un objetivo y nosotros cumplimos la orden. ¿Sí? Viene y nos pone unas metas, participan varios grupos de yoes, cumplimos las metas, pero todo vacío. ¿Dónde está lo trascendental? Muchas personas llegan entonces a un momento de su vida y sienten que no han vivido realmente. Sienten que esas metas han sido como de otra persona, pero es que han sido de los yoes y sus propósitos cada vez han cambiado y se han alejado de la conciencia. Servimos para la economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida, aunque muchos pseudo esoteristas o pseudo-ocultistas hablen de que no, todos somos uno, somos el ser, pero nosotros vamos a hacer el ser es haciendo un trabajo interior. Nosotros vamos a hacer luz haciendo un trabajo interior, no así porque sí, porque tenemos una contaminación y hay que revolucionarnos ante ella. Necesitamos cambiar para que cada una de las cosas que tenemos latentes puedan desarrollarse y dar sus frutos hacia la conciencia, hacia lo superior. Si nosotros entonces no tenemos esa responsabilidad que tiene la conciencia sí tiene una verdadera responsabilidad
y si nos quisiéramos o nos pudiéramos volver responsables con la conciencia, uno a uno nos convertiríamos en hombres solares, pero eso se pierde con el ego y solo podríamos llegar a eso si nos definiéramos en consagrar la totalidad de nuestros recursos de tiempo, bueno, de mente, de sentimientos, de obras y demás hacia nuestro trabajo interior y hacia el ser. Si nosotros nos enfocáramos en eso, hacemos, bueno, lo que tenemos que hacer para resolver cada una de las cosas, pero vamos, es el centro de todo es el trabajo interior, ahí sí ya podríamos ir avanzando. Pero de resto, la mecánica no nos va a llevar a avanzar. Eso sería un autoengaño, ¿sí? Y por eso es que ese yo mariporciador en un punto se quiere seguir autoengañando. Ay, no, estos se hablan como muy fuerte. Ay, pero aquí lo que estaba diciendo Meli, no, aquí me hablan como más bonito. Ay, no, sí que soy luz, que sí sé cuál. Ay, me quedémonos acá. Y pues hasta ahí va a llegar. Mm. ¿Cómo se va a pretender ser luz si dentro de nosotros todo nuestro ego opaca esa luz, atrapan nuestra conciencia y lo sumergen en toda esa oscuridad, en todas esas tinieblas y en toda esa ignorancia? En el trabajo esotérico nosotros no nos podamos dar ese lujo donde somos versátiles. Ay, sí, esto lo mezclo con esto, adulterar el conocimiento. Por eso se habla aquí muy claro que son tres factores y no se necesita nada más. Esas ideas veletas, esos que trabajan sobre su psiquis hoy, mañana, pero ya después se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas, todas las justificaciones de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestros diferentes compromisos, eso nos degeneran y nos llevan a nosotros a un proceso de involución. Así es, como veíamos en el tema de ayer de las octavas y la entropía. En un momento la persona dice, uy, no, voy a trabajar sobre sí mismo, voy a ganar la castidad, pero viene la lujuria, viene el adulterio, ay, y se va por ahí, y ahí le quedó la continuidad de propósitos. Bueno, y también a veces hay un hábito muy marcado en las personas que se afilian a este tipo de escuelas y dicen, no, yo necesito primero tener una finca para poder meditar bien chévere, voy a tener harta plata, voy a trabajar y ya cuando tenga todo eso, entonces ahí sí me voy a meter de lleno a ese trabajo interior, porque es que la verdad ahorita lo importante pues es la platica, los negocios, mi personalidad, mi apariencia. Entonces realmente pues si nos vamos a dedicar a hacer plata, pues dediquémonos a hacer plata, pero si nos vamos a dedicar a las cosas del ser, son dos caminos que van por lados muy diferentes. Entonces, sin nosotros tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a nuestro criterio personal, vamos a ver que aquí los proyectos de nosotros, de nuestros defectos, van a ir en contraposición de todo lo que hemos visto del despertar de la conciencia de trabajo sobre nosotros mismos. Lo decíamos ahorita, no es tan fácil convertirse en un hombre solar cuando tenemos toda esa psiquis, todo ese 97% de conciencia atrapada en los defectos y ahora muchísimo más complicado cuando cargamos esa luna en nuestro interior. Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta que así como es afuera, así también es adentro. ¿Mm? Externamente existe una luna, pero ¿qué sucede? Que esa segunda luna, muchos de los científicos la ignoran, la ven tan pequeña que la comparan como con una lenteja, pero esta luna se conoce también como Lilith. Es un poquito más pequeña y está más alejada de la luna que nosotros vemos todos los días. ¿Qué sucede con esta luna negra? Para definirlo así, todas esas fuerzas siniestras, esas fuerzas del ego, llegan o son vibraciones que llegan desde esa luna hacia la Tierra y es lo que provoca o resultan todos esos, producen todos esos estados psicológicos infrahumanos y bestiales, todos esos crímenes de la prensa roja, asesinatos monstruosos donde uno dice, Dios mío, esto solamente lo hace un desalmado. Así es, todas estas influencias, todos estos delitos más insospechados, violaciones, abortos, se deben a esas ondas vibratorias de esa luna negra o de esa luna llamada Lilith. La doble influencia lunar representada en nuestro ego, pues que cargamos en nuestro interior, es un verdadero fracaso. Entonces, por eso se habla del hombre solar y por eso hablamos del hombre lunar. En este momento, mientras no tengamos esos 5 vehículos, mientras no hagamos ascender esa energía creadora sexual a lo largo de nuestro canal medular por medio de la práctica del suprasexo, pues vamos a seguir convertidos en hombres lunares,
llenos de materialismo, de placeres, dejándonos llevar por las bajas pasiones, por todos nuestros instintos de violencia, de asesinato, de poseer más, de territorialidad, y nunca vamos a querer lograr esa individualidad sagrada. En este momento nosotros debemos ver la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia a ese trabajo de nosotros mismos con un propósito de liberarnos de esa doble fuerza lunar. Entonces vamos, si no hacemos lo contrario, pues terminamos tragados por todas esas fuerzas egoicas, vamos a involucionar, vamos a degenerarnos cada vez más hasta que lleguemos a ser totalmente inconscientes o infraconscientes. Así es, entonces cada uno va a reflexionar y va a darse cuenta por qué es que cada uno de nosotros tal vez no hemos podido cumplir determinada cosa y vamos a llegar a la continuidad de los propósitos, ¿sí? Cuando nosotros entonces ya lo vemos hacia el conocernos a sí mismos, hacia este trabajo de la autorrealización, pues nada, no podemos entonces, como se dice, servir a dos señores a la vez. No podemos hacer las cosas del ego y no, ahí también estoy haciendo las cosas de la conciencia, no porque uno va por un lado, como dice Meli, y el otro para el otro. Si nos liberamos y liberamos esa contaminación de nuestra psiquis, si liberamos entonces y hacemos una limpieza de esos centros de gravedad que nosotros tenemos, que eso también hay que limpiarlo. Ah, no, es que los vicios. Ah, los vicios tienen un centro de gravedad con esta cosa. Estos yoes de acá tienen estos centros de gravedad con esta otra cosa. Pero limpiemos esos centros de gravedad y vamos mirando a ver cómo lo enfocamos hacia la conciencia. Ahí es donde vamos a ir verdaderamente avanzando. Pero otra vez, como hay muchos en nuestro interior que quieren y coger para un lado y para el otro, pues nosotros no nos enfocamos. Si nosotros trabajáramos verdadera y seriamente en los tres factores y cada día cumpliéramos el propósito de aplicar los tres factores, iríamos avanzando, avanzando, avanzando. Pero siempre hay excusas, siempre hay evasivas, ¿sí? Entonces, hay cosas que van a suceder, hay pruebas que se tienen que pasar y demás, y hay que, pues bueno, hasta donde más se pueda, vamos a hacer un esfuerzo verdadero para seguir avanzando y no dejarnos, como se dice vulgarmente, tumbar, ¿sí? O si no, pues cualquier cosita nos saca, ¿no? De nuevo, cuando nosotros estamos enfocados a un trabajo interior, en un punto nosotros pensamos que es que ya no podemos hacer lo que queremos, pero ¿qué es la realidad? El libre albedrío de nosotros ha estado contaminado todo el tiempo con nuestros defectos. Entonces, la idea es que podamos rescatar verdaderamente esa libertad que está dentro de nuestra conciencia. Está definida las herramientas, están definidos los procesos para desarrollar cada una de las prácticas y avanzar en este camino interior. Bueno, entonces pues vamos a ver hasta dónde con ese trabajo práctico bien orientado vamos a basar ese enfoque para verdaderamente desarrollar cada una de las cosas. Sin embargo, si nosotros no tenemos, si nosotros tenemos es una mente veleta, si nosotros no tenemos el norte bien definido con cada una de las cositas, ¿sí? No salgo a la calle y se me olvidó la continuidad de propósitos del trabajo interior. No, me llegó una situación de crisis, no, ya ahí, hasta ahí llegó mi trabajo interior. No, no, siempre vamos a enfocarnos. Miremos a ver y hagamos una lucha para desarrollar y no tener esa mente veleta que, bueno, en un punto quiere trabajar, se justifica para que puedan desarrollar algunas cosas, pero ya después se justifica para que no. Cualquier persona de mente veleta o cualquier mente veleta o yo es veleta podrá leer o podrá escuchar este tema, pero después va y lo olvida. ¿Sí? Viene entonces otro libro, se mete entonces más bien con otro tipo de cosas motivacionales, de los 7 hábitos, de sí sé cuándo, de esto, bueno, cada una de las cosas que hay, y simplemente está mirando a ver cómo se motiva diferente y que le brinde un pasaporte para el cielo de una forma más fácil y más optimista. Al fin y al cabo, nos convertimos en marionetas con nuestros yoes y ellos son los que van a quitar y van a imposibilitar la continuidad de propósitos nuestros. Siempre entonces, si nosotros nos enfocamos, nos mentalizamos, voy a cumplir este propósito para la conciencia, ya sea dentro de mi casa, sea fuera de la casa, sea en este trabajo, sea en esta actividad, pero siempre estoy a eso es diferente. Pero si no, entonces vamos a tener una mente veleta.
nada que hacer. Ahora vamos a ver, no existiendo una verdadera individualidad, va a ser imposible que haya una continuidad de propósitos. Por eso es que, en conclusión, nosotros tenemos que limpiar ese centro de gravedad, limpiando nuestra contaminación en la psiquis. Siempre también es importante descubrir que tenemos que volcar cada vez más hacia los procesos de la conciencia. Vamos a hacer una transferencia gradual de cada una de las cositas que queremos cambiar, pues enfocándonos a la conciencia. Y en, y en esa transferencia gradual, pues vamos a ganar ya, digamos, algo para la conciencia, para nuestro trabajo. Entonces, hasta acaba la conferencia, la práctica se desenvolvió en toda la charla. Lo que nosotros debemos hacer en nuestro íntimo trabajo, nuestra íntima reflexión, es ir a mirar cómo esa personalidad nos ha ido robando el centro de gravedad a la conciencia. Cuando nosotros nacemos, se dice que la esencia está despierta, ese 3% está despierto, pero en la medida en que vamos formando esa personalidad, se va durmiendo ese 3% de conciencia. Ya la personalidad es la que toma entonces todo el poderío, quiere empezar a hacer esto, a desarrollar ciertas cosas y ahí se va a enfocar todo nuestro tiempo y toda nuestra energía. Es decir, que acá vamos a mirar cómo se perdió ese centro de gravedad que se debe tener en la conciencia, en la personalidad. Y vamos a ir mirando poco a poco, progresivamente, pero con un serio trabajo, con una buena velocidad, ir mirando cómo vamos a ir dándole día a día ese trabajo a nuestra conciencia, a nuestro trabajo interior, para llegar a conocernos a nosotros mismos. Recordemos que el ego, cuando no nos quiere dejar una continuidad de propósitos hacia el trabajo interior, siempre sale con cosas como, no, me pasó esto, entonces hoy no trabajo sobre sí mismo, mañana sí. O viene determinada actividad, determinada cosa, no, pero esto sí lo quiero vivir con el placer egoico, entonces en esto sí no trabajo, después sí. El autoengaño. El autoengaño por no limpiar nuestra psiquis, ¿sí? Y ahí es donde está que vienen las determinadas cosas y vienen hasta las determinadas recurrencias y nos quitan la oportunidad. Así es. Entonces, para recibir el audio de esta conferencia, los diferentes PDFs, el material que compartimos, las diferentes prácticas que se hacen, los invitamos a que nos escriban a este número en WhatsApp. También tenemos un grupo para que las personas puedan hacer parte de él y puedan participar más activamente. También los invitamos al canal de YouTube, Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá Alrededores. Ustedes le dan a la campanita y semanalmente, cada vez que subamos un video nuevo, pues van a poder tener esa notificación. También los invitamos al canal de YouTube Madre de toda esta labor virtual, se llama Autorrealización. Allí se encuentran también las conferencias un poco más sintéticas para poder llegar a practicarlas. Y también los invitamos al canal de Facebook Autorrealización del Ser. Allí estamos subiendo las diferentes conferencias, las diferentes charlas, recordándoles las inquietudes que ustedes tengan. Con gusto nos pueden escribir. En la próxima conferencia es una conferencia para ver la realidad de lo que es la familia, para ver la realidad de lo que es el apego y poder trascender ciertas cosas, purificar y pulir cada una de las relaciones que tenemos y extraer la sabiduría que está ahí y el amor que podemos verdaderamente sacar de cada uno de estos procesos. Muy importante esa conferencia, explicaciones sobre la familia de apegos, tema número 35 para nuestro próximo encuentro de la fase A. Bien, entonces ahora sí vamos a dar el tema de las preguntas, vamos a dar el tiempo para ellas.